Muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, soy asesor especialista en turismo del Centro de Negocios Cercotec Santa Cruz y Pichilemu. Les agradezco a todos quienes se conectaron. Hoy, bueno, vamos a hablar sobre economía circular en turismo y cómo podemos aplicarla en nuestros negocios y ver todas las oportunidades que nos entrega este tipo de actividad. ¿Ok? Pero antes de eso, quisiera presentar los principales servicios del Centro de Negocios Santa Cruz y también del Centro de Negocios Cercotec de Pichilemu. En estos momentos yo estoy transmitiendo desde Cardenal Caro, desde la comuna de Pichilemu, ¿ya? Y este centro de negocios es un centro satélite que depende del Centro de Negocios de la comuna de Santa Cruz, ¿ya? Y como eje estratégico tenemos el turismo, ¿cierto? Y como foco territorial la provincia de Cardenal Caro, y también parte de la provincia de Colchagua desde Nancagua hacia la costa, ¿ya? ¿Cuáles son los servicios que prestamos en los centros de negocios? Lo principal es asesoría para los emprendedores y empresarios, ¿ya? Nosotros podemos ayudarles desde la idea de negocios, también cuando ya las empresas están funcionando, ¿cierto? Nuestra misión es hacer crecer las empresas y eso se ve reflejado a través del aumento de ventas, nuevas contrataciones, nuevas inversiones, entre otros, ¿ya? Estas asesorías son individuales y además confidenciales. Entendemos que todo emprendimiento, toda empresa es diferente unas a otras. Por lo tanto, por eso estas asesorías dirigidas, ¿ok? También cuando nosotros detectamos algunas necesidades que son transversales, ¿ya? Dictamos este tipo de charlas o capacitaciones, ¿cierto? Que son de interés para los empresarios, ¿ya? También contarles que tenemos convenios con bancos como Banco Estado, también con Banco Santander, para quienes quieran obtener una cuenta empresa, ¿cierto? Para comenzar a operar, ordenarse los negocios. Tenemos un convenio con ellos, ¿ya? También que les permite agilizar un poco el trámite de la obtención de estas cuentas, y también tienen una tasa de interés preferencial para quienes quieren acceder a créditos, ¿ya? Anualmente también estamos haciendo algunos estudios de mercado, ¿cierto? Que después compartimos con los empresarios para que tomen mejores decisiones, ¿ya? ¿Cierto? Y puedan utilizar esta investigación. Otra de los servicios que prestamos es la vinculación con el ecosistema productivo local. Los centros de negocio, ¿cierto? Tienen una red importante de empresarios con los cuales ustedes se pueden vincular y generar nuevos negocios. Eso es lo que buscamos, ¿ok? Invitarlos también a nuestras próximas capacitaciones. Esta semana tenemos una charla sobre ecosistema del marketing digital, hoy a la 1 de la tarde. Tenemos mañana un taller de vitrinaje, tenemos otro de desarrollo de liderazgo, y el día viernes uno de cuáles son mis costos, ¿ok? Así que están todos cordialmente invitados a estas próximas charlas. Aquí les comparto también las redes sociales de los centros de negocios Santa Cruz y Pichilemu. Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, YouTube y TikTok. Ok, entonces vamos a la charla. Como dice el título, es economía circular en turismo. Entonces, el objetivo de esta charla es detectar oportunidades y las ventajas de la implementación de la economía circular y buenas prácticas ambientales en servicios turísticos. ¿Ok? Ya vamos a ir desarrollando un poco más esta idea a lo largo de esta charla. Antes que nada, me gustaría partir recordando la definición de turismo según la Organización Mundial del Turismo, ¿ya? Entonces, vamos a entender el turismo como un fenómeno social, cultural y económico, ¿ya? Que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios, ¿ya?
¿Por qué me gusta partir con esta definición? Porque de acá nosotros podemos desprender algunas actividades características del turismo, ¿cierto? Hablamos acá de que es un fenómeno social, cultural, y además que supone desplazamiento. Por lo tanto, aquí nosotros ya vemos que está implicado el servicio de transporte, ¿cierto?, en el turismo, por condición humana, por nuestras necesidades fisiológicas. También nosotros necesitamos pernoctar, por lo tanto, los servicios de alojamiento también son una actividad característica del turismo. También necesitamos alimentarnos, de ahí también que los servicios de alimentación también son una actividad característica del turismo, así como también otros negocios o empresas conexas, ¿ya? Por ejemplo, la artesanía, las manualidades, el arte, ¿cierto? La cultura, ¿ya? Recordar que una de las principales motivaciones de los turistas por visitar nuevos lugares son sus atractivos naturales y también sus atractivos culturales, ¿ya? Entonces, esta charla está focalizada en todas estas actividades porque en todas ellas se puede practicar la economía circular, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por economía circular? ¿Ya? Esto es una pregunta abierta, si alguien conoce sobre economía circular o tiene alguna noción, la puede escribir en el chat. Y al final de la charla voy a hacer de nuevo esta pregunta para ver si coincidía o no con lo que pensábamos, ¿cierto? O si adquirieron nuevo conocimiento producto de esta capacitación, ¿ya? Pero antes de decir qué es economía circular, debiésemos nosotros hablar de la economía lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué es la economía lineal? Nosotros acá vemos la cadena de valor de un producto X, ¿ya? Puede ser una salsa de tomate, ¿ya? La economía lineal es un tipo de economía que se viene practicando desde la Revolución Industrial, ¿ya? Y básicamente involucra la extracción de materias primas. En el caso de la elaboración de una salsa de tomates es la extracción del tomate en sí, ¿cierto? Después de eso, este tomate se transforma en una fábrica, ¿cierto?, a esta salsa de tomate, ¿cierto? Se envasa, luego de eso se distribuye, ¿cierto?, a través de distintos canales hasta llegar al retail o a un almacén, supermercado, etcétera, donde nosotros lo compramos, ¿cierto?, y consumimos para después de su uso desechar el envase, ¿cierto? Lo mismo ocurre con aparatos tecnológicos, ¿cierto? Para elaborar, por ejemplo, un celular necesitamos extraer materias primas, algunos metales, ¿cierto? Petróleo para transformarlo en plástico, ¿cierto? Después eso lo transformamos en un teléfono, ¿cierto? Ese teléfono llega a nosotros a través del retail, de las grandes marcas, también en supermercados u otros, ¿cierto? Utilizamos ese teléfono, se nos echa a perder y después, ¿qué hacemos? Lo desechamos, ¿ya? Eso es la economía lineal. ¿Cuál es el aspecto negativo de la economía lineal? Que cada una de estas etapas gasta mucha energía, ¿ya? Y esa energía no es beneficiosa para el medio ambiente, ¿cierto? Porque se liberan gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, este tipo de economía lineal ya está centrado en satisfacer las necesidades del consumidor. Su principal foco es ese. Y para que nosotros compremos, ¿cierto?, nos invaden con publicidad. Nosotros ya lo vemos en nuestros celulares, ¿cierto? Hay veces que estamos vitrineando por internet y luego estamos en una aplicación de nuestras redes sociales y nos sigue apareciendo publicidad, ¿cierto? Ese tipo de publicidad es publicidad invasiva. También cuando nosotros estamos caminando por el centro, también lo vemos, un montón de publicidad, letreros por todas partes que nos invitan a comprar, ¿ok? La economía lineal gasta muchos recursos naturales, ¿cierto? Ya hablábamos que parte desde la extracción de recursos naturales para su posterior transformación, ¿cierto? Y cada una de estas etapas que vimos en esta cadena lineal, ¿cierto? Implica un gasto de energía.
que se libera al medio ambiente. ¿Okay? Y ya vemos acá en las imágenes que podemos ver algunos problemas de salud pública. Podemos encontrar acá vertederos ilegales, o los que son legales ya están colmados, ¿cierto?, con residuos. Vemos también cómo contaminamos nuestros ríos, lagos y mares. ¿Okay? Y este tipo de economía lineal genera también una carencia de materiales, porque estos materiales, como vimos en la lámina anterior, ¿cierto?, se extraen, se transforman y se desechan, ¿ya? Y además también este tipo de economía lineal genera conflictos geoestratégicos. Ya hemos visto, ¿cierto?, parte de la historia reciente, en los últimos 10, 20 años, cómo países se enfrentan en guerra por petróleo, ¿cierto?, en Medio Oriente. ¿Okay? Entonces, como resumen, la economía lineal, ¿cierto?, es producir, consumir y desechar, ¿ya? Implica esta extracción de recursos, ¿cierto?, que transformamos y generamos un producto, pero en definitiva es un alto gasto de consumo energético y también de recursos. Por el contrario, ¿cierto?, ahora vamos a ver lo que es la economía lineal, que es lo que nos convoca. Entonces acá, bueno, puse una imagen de la película del Rey León, espero que la hayan visto, que sean de mi edad y conozcan al menos de qué se trata. Pero hay una escena donde el papá, el Mufasa, le está explicando los dominios del reino y a lo que se va a tener que enfrentar este león chiquitito, el Simba. Entonces le muestra los dominios del reino, ¿cierto? Y le dice que prontamente va a ser el rey de todas las especies que ahí existen, ¿cierto? Y que tiene que defender, ¿cierto?, desde el animal más chiquitito hasta los más grandes como los elefantes. Entonces el Simba, el hijo, le dice, pero papá, ¿acaso nosotros no comemos antílopes?, le dice. Entonces el papá, en su sabiduría, le dice sí, y le explica que existe un ciclo en la vida, ¿ya? Le dice que los antílopes, ¿cierto?, o sea, que los leones se alimentan de los antílopes, ¿ya?, pero que después los leones, cuando mueren, también se transforman en tierra, y esa tierra abona, ¿cierto?, la hierba, y ese antílope después come hierba, ¿no? Entonces se genera todo un ciclo, ¿ya? Entonces, parte del principio de la economía circular es ese, ¿ya? No la película del Rey León, pero sí se basa en la naturaleza, ¿ya?, en el principio de que en la naturaleza no existen residuos, ¿ya? Entonces acá, como vemos en la imagen, tenemos un productor que puede ser esta planta, ¿ya?, que es consumida por este consumidor primario, que es este ratón. El ratón, cuando muere, ¿cierto?, es reducido por bacterias, hongos o protistas, ¿ya?, que después abonan nuevamente a esta planta. Ese es el círculo o el ciclo más corto, pero también se ven involucrados otros consumidores como la serpiente, o incluso un consumidor terciario como el búho, ¿ya?, y se genera este ciclo, ¿ya? Entonces, el principal interés de la economía circular es lograr una gestión eficiente de los residuos, disminuyendo el consumo de energía, ¿ya? Y también, obviamente, recuperar estos residuos y reutilizarlos dentro de esta cadena. Ya estamos viendo de que la cadena, no es lineal como mostramos al principio, sino que se genera una cadena ya circular. La economía circular se basa en el concepto de desarrollo sostenible, ¿ya?, que es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este es el principal paraguas de la economía circular. ¿Okay? La economía circular se debe considerar desde el diseño de los productos que nosotros elaboramos, de productos y servicios, ¿cierto? De no incurrir en un gasto excesivo de energía, de no incurrir en un gasto excesivo de materiales o de materias primas, ¿ya?
Entonces, como digo, partimos desde este diseño de productos o servicios, ¿cierto? Y debemos considerar todas las etapas, ¿ya?, de esta cadena de valor, ¿ya?, para justamente evitar el despilfarro de residuos o de la generación excesiva de energía, ¿ya? Entonces, la economía circular es el aprovechamiento de los recursos en todas sus fases del ciclo de vida de elaboración de un producto o servicio, ¿ya? La última etapa sería el reciclaje, pero también debiésemos tratar de no reciclar, ¿ya?, sino de reutilizar, ¿ok? Ustedes, me imagino, ya conocen los términos de la 3R, ¿cierto?, que es reducir, reutilizar o reciclar, ¿ya? La última sería el reciclaje. Entonces, una pregunta para ustedes que son, me imagino, la mayoría empresarios o emprendedores, es ¿qué motivaría a una empresa a diseñar productos bajo el concepto de economía circular? Entonces, aquí les voy a dar unos minutitos para que me puedan escribir en el chat, o si alguien quiere responderlo a viva voz. Hola, Hola Carlos, ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted? Bien, también Carlos, cuéntame. Qué bueno, para responder la pregunta, Ujú. yo creo que la mayor motivación para las personas que diseñan productos, eh, yo creo que sería que tenga un menor impacto en lo que es em, en el planeta. O sea, que sea un producto ecológico donde no mitigue ese problema bueno, de la capa de ozono y lo alto contaminado que está ahora el planeta. Yo creo que por ahí iría, o por lo menos sería focalizado mi respuesta. En mi caso, mi emprendimiento no diseñamos nada, pero por lo menos trato de vender cosas para la salud de las personas, que tengan menor cantidad de sellos y productos que le hagan beneficio a las personas. Muchas gracias, Carlos. De Muchas nada. gracias. Esperaba una respuesta como esa. Entonces, Carlos nos dice que una de las principales motivaciones para diseñar productos bajo el concepto de economía circular es disminuir el impacto en el medio ambiente y por consecuencia en el planeta también. Elis nos dice, yo pienso que es un bien para el ecosistema y además es más productivo, se ahorran insumos y se generan menos desechos, son más económicos, justamente, ¿ya? Ahí hay también una buena justificación. Y es porque la mayoría de los empresarios también la practican, porque a través de la disminución de energía, a través de la disminución de materiales, ¿cierto? Eso implica también en una disminución en sus costos, ¿ya? Súper buena, muchas gracias Carlos y muchas gracias también a Elis. Entonces, como resumen, la economía circular parte de este principio de que en la naturaleza no existen residuos, ¿cierto? Todos los elementos cumplen una función y se van reutilizando. Y a diferencia de la economía lineal, como veíamos en láminas anteriores, reduce el consumo de recursos, aumenta la durabilidad de los productos y servicios y reduce la generación de residuos, ¿ya? Entonces, acá también me quiero detener en el punto del centro que dice aumenta la durabilidad de los productos y servicios, ¿ya? ¿A quién no le ha pasado que tenemos un teléfono celular y de un momento a otro se va a negro? ¿Ya? Entonces, eso también es el producto de esta compra invasiva que nos pretenden incentivar, ¿cierto? Donde estos aparatos electrónicos vienen con una vida útil o vienen con una fecha de vencimiento, ¿ok? Que nos obliga a nosotros a seguir comprando, ¿ok? Y cambiar, ¿cierto? Nuestro teléfono celular u otro tipo de aparato electrónico. Entonces, la economía circular, por el contrario, ¿cierto? Como hablábamos en un principio, desde el diseño debiese considerar también aumentar la durabilidad de estos productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es beneficioso para el medio ambiente, ¿cierto?
Además, también nos incurrimos en gastos, que es lo que grandes empresas o corporaciones quieren incentivar, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de la economía circular? Supone una sustancial mejora tanto para la empresa como para los consumidores, ¿cierto? Porque además las empresas mejoran su imagen al exterior, que es bien vista, ¿cierto?, por los consumidores y prefieren también sus productos, ¿ya? Reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que crearlos desde cero, ¿cierto? Porque ya estaríamos eliminando un proceso dentro de la cadena de valor que sería la extracción de materias primas, ¿ya? Y los precios de producción se reducen, ¿cierto? Y esta reducción de costos también se podría traspasar al consumidor, ¿ya? No obstante, acá es definición de los tomadores de decisiones de cada empresa, ¿cierto? Si reducen, en función de la reducción de costos, también reducen el precio a los consumidores, o lo ven como una propuesta de valor, y esa propuesta de valor permitiría también aumentar el precio, ¿ya? Hay estadísticas que dicen que las personas que practican alguna de estos principios de sustentabilidad están dispuestos a pagar hasta un 30% más por productos que son amigables con el medio ambiente, ¿ya? Pero eso se lo dejamos a quienes toman las decisiones, ¿ya? Aquí traje un ejemplo de cómo se puede practicar la economía circular en la industria vitivinícola, ¿ya? En el producto vino, ¿ya? Acá nosotros en esta imagen, en esta gráfica, podemos ver tres líneas, ¿cierto? Donde están las entradas, salidas y oportunidades para cada uno de estos procesos que están inmersos en la cadena de valor de la elaboración de un producto. Entonces vamos a definir las entradas como todo aquello que se necesita para producir, a las salidas como todas estas externalidades negativas, ya aquí nos vamos a focalizar en las externalidades negativas para el medio ambiente, ¿sí? Y en oportunidades, en todo lo que se puede circularizar, ¿cierto? Pensando en la disminución del consumo de energía, en la disminución del consumo de materiales, o también en la creación de nuevos productos que nos permitan darle una propuesta de valor a estos residuos, ¿ya? Entonces, acá la traje ya preparada. En una primera etapa, ¿cierto? Para la producción de vino, la primera etapa está en el campo, ¿cierto? La extracción de materia prima. Aquí la extracción de materia prima sería la cosecha de la uva, ¿cierto? Y todo el proceso que involucra llegar a esa cosecha. Entonces, como entrada, ¿cierto? Como lo que necesitamos para producir esta uva, necesitamos el suelo, las parras, tractores, ¿cierto? Y así otros tipos de elementos que participan en este proceso. Como salida o externalidad negativa, para el suelo, ¿cierto? El suelo se degrada, ¿ya? Los tractores generan contaminación atmosférica a través de el consumo de petróleo, ¿cierto? Las parras, ¿cierto? Durante el año hay algunos procesos que deben realizarse, entre ellos está la poda, y esa poda genera residuos, como el zarcillo o las hojas y otras cosas. Entonces, ¿qué oportunidades nos presenta a nosotros estas salidas? ¿Ya? Para la degradación del suelo, ¿cierto? Además, utilizar también los residuos de la poda, podríamos compostarla, ¿cierto? Y reintegrar estos residuos de la poda como compost para el suelo. Y lo nutrimos nuevamente, ¿cierto? Por ejemplo, para los tractores, ¿ya? Una oportunidad de circularización podría ser utilizarlos con carga completa. Eso disminuiría la frecuencia, ¿cierto?, de carga y descarga. Por lo tanto, disminuiríamos también el consumo de petróleo. Por lo tanto, también disminuiríamos las emisiones de CO2 hacia la atmósfera, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con los residuos del zarcillo o los residuos de la poda? ¿Ya? Tal vez podríamos chipear el zarcillo y transformarlos en placas de madera que posteriormente se podrían vender, ¿ya? O tal vez, si nos ponemos un poco más
creativos, podríamos ocupar las hojas de la poda y tal vez podríamos transformarlas en papel y ese papel utilizarlo también como etiqueta en las botellas. No sé, podemos ponernos creativos acá. ¿Ya? Y de aquí también van saliendo nuevos negocios y también estas oportunidades de disminución de contaminación del medio ambiente. En el diseño y producción ya tenemos la uva, ¿cierto? Como materia prima. Aquí es donde se elabora el vino, en la bodega. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Como entrada, uva, maquinaria, etcétera, ¿cierto? ¿Cuáles son estas salidas o externalidades negativas que nos genera la uva o la maquinaria? En el caso de la maquinaria tenemos un gasto de energía, ¿cierto? La uva, ¿qué nos genera? Lo que necesitamos es el jugo de la uva, por lo tanto nos queda el escobajo, nos quedan las pepitas, el ollejo. ¿Ya? Entonces aquí es donde lo tenemos que poner creativos también. Para el caso de la energía, ¿cierto? Podríamos utilizar paneles fotovoltaicos u otro tipo de energía, ¿cierto? Para disminuir este consumo. Pero también con los residuos de la uva podríamos hacer compostaje, que es lo más simple, ¿cierto? Y reinsertarlo nuevamente en los campos. Podríamos crear briquetas, ¿ya? Para los asados, ¿cierto? Podríamos compactar este ollejo, pepita y escobajo, ¿cierto? Crear estas briquetas que son como carbones prensados, ¿cierto? Y utilizarlo en nuestros asados, ¿cierto? Y como además viene con las propiedades de la uva vitivinífera, esas propiedades a lo mejor tal vez se podrían traspasar a la carne, ¿ya? Podríamos crear cosméticos, que de hecho ya en el Valle de Colchagua se está haciendo, ¿ya? Podríamos crear tal vez harina de uva vitivinífera, ¿cierto? Y ahí llegamos tal vez a nuevos segmentos de mercado también, donde existe un tipo de cliente que le gustan los productos gourmet, ¿cierto? Que a lo mejor esa harina de uva vitivinífera podría servirle también a las personas que son celíacas, etcétera, ¿ya? Podríamos hacer pintura y con esa pintura hacer arte, podríamos hacer té, etcétera. Ya hay un montón de cosas que se podrían hacer, hay que ponerse creativo acá en esta etapa de las oportunidades. ¿Cierto? Ok, vamos a seguir avanzando en esto. Espero que la idea se haya entendido un poco de la circularización con este ejemplo de la uva. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicarlo en el turismo? ¿Cierto? Que la charla es de eso, ¿cierto? Siempre se dice que el turismo es una industria sin chimeneas, pero en realidad es sin chimeneas y la verdad es que acá traje unas estadísticas de los países que más contaminan en el mundo, ¿cierto? China, un 27% de las emisiones de CO2 a la atmósfera los produce este país, Estados Unidos un 13%, la Unión Europea un 9%, India un 7%, y si el turismo fuese un país, produciría el 5% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, mayoritariamente producto del transporte, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, como gestores del turismo, como administradores de hoteles, ¿cierto? Administradores de restaurantes, dueños, etcétera, debemos hacernos cargo, de alguna manera, de ayudar al planeta, al medio ambiente, como nos decía Carlos, ¿cierto? Entonces, debemos nosotros responsabilizarnos y ejercer alguna acción en pos de ello. ¿Ok? Como ya conocemos el concepto turismo, ¿cierto? Y también de economía circular, acá hace poco se acuña este concepto de turismo circular. ¿Y qué es el turismo circular? Es este modelo económico, ¿cierto? Que protege el patrimonio natural y cultural, reduciendo el uso de recursos y el impacto negativo en la sociedad y el medio ambiente. ¿Ya? Recordar de nuevo que el patrimonio natural y cultural son las principales motivaciones que tiene un turista a la hora de visitar un lugar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del turismo circular? Mejorar la eficiencia energética, ¿ya? Optimizar los recursos, como el agua, la energía, los residuos, ¿cierto? Y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero antes, perdón.
¿Existe mercado para el turismo circular? Sí, sí existe. De hecho, bueno, como les comentaba en un principio, nosotros acá en los centros de negocios asesoramos a muchas empresas, en el caso mío, a empresas de turismo, y en los trabajos que hemos realizado siempre aparece el turista que es responsable o amigable con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, es un tipo de cliente que existe, que está dispuesto a pagar y que está buscando empresas o emprendimientos o productos sustentables, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos clientes? Y esto también nos permite a nosotros justificar algunos proyectos cuando estamos postulando a instrumentos o cofinanciamiento por parte de organismos estatales, ¿ya? Entonces tenemos el turista con conciencia, ¿cierto? Entonces él sabe que debe existir un equilibrio entre la naturaleza y el consumo tanto de productos o de servicios, ¿ya? También están los seguidores de tendencia, ¿ya? Quienes ven a estas personas que tienen conciencia ecológica, ¿cierto? Y quieren seguirlos a ellos porque tal vez se ve cool, ¿ya? ¿Ya? Y también tenemos a otro segmento de clientes o de mercado que son las personas convencionales, normalmente son las personas eh, mayores, mayoritariamente, no estoy diciendo que sea así, pero mayoritariamente, ¿ya? Que les cuesta un poco el cambio, ¿cierto? Están acostumbrados a otro tipo de economía, como hablábamos antes de esta economía lineal, ¿ya? Pero que seguramente en el pronto tiempo se van a adaptar, ¿ya? También tenemos o podemos definir a estos clientes según su estilo de vida, ¿ya? Personas que son amantes de los animales o amigos de los animales, ¿cierto? Que cuidan personas que cuidan su salud y su bienestar, tanto físico como mental, entusiastas del aire libre, ¿cierto? Y también personas que cuidan el planeta. Entonces, ¿existe mercado? Sí existe mercado. Entonces, ¿qué podemos hacer en turismo? ¿Cierto? En temas de gestión energética, lo principal es monitorear nuestro gasto de energía. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿ya? De hecho, esto es uno de los lineamientos también para la obtención del sello de sustentabilidad turística que tiene Senatur, ¿ya? En la que se solicita generar o llevar, ¿ya?, el gasto de energía por huésped, por ejemplo, y crear un plan de manejo para ir disminuyendo ese consumo de energía per cápita, ¿ya? No solamente en energía eléctrica, sino que también en energía tal vez a leña para calefaccionar, ¿ya? Gas también para las duchas, ¿cierto? Agua caliente, etc. También podemos utilizar energía renovable, ¿ya? Muchos de los eh, proyectos que se han postulado ahora último involucran energía renovable, ¿cierto? La colocación e instalación de paneles fotovoltaicos, ¿ya?, para disminuir el consumo de energía, ¿ya? Hace poco una empresaria me comentó que instaló paneles fotovoltaicos y que la energía eléctrica se le redujo a la mitad y está pagando la mitad de lo que pagaba antes, ¿ya? Uso de ampolletas de bajo consumo, ¿sí? Y otros que me parecen súper interesantes son, en el caso de los hoteles, ¿ya?, es estos interruptores de pared con tarjeta, ¿ya? Es un mecanismo bien innovador donde no existen las llaves, sino que es una tarjeta en la que nos entregan en recepción y con esa tarjeta nosotros podemos ingresar a la habitación. Y esta tarjeta se introduce en una ranura ya estando dentro del cuarto, ¿cierto? Y eso permite que llegue electricidad a la habitación, ¿ok? Por lo tanto, cuando nosotros debemos salir, debemos sacar esa tarjeta, ¿cierto? Porque si no la sacamos nos vamos a quedar afuera, y automáticamente pasan 30 segundos, un minuto y se corta toda la luz del interior, ¿ya? Entonces eso es un mecanismo muy efectivo para los turistas que están apurados, por ejemplo, que tienen que ir a visitar o hacer un tour y están sobre la hora, ¿cierto? Y salen rápido, dejan todo encendido en el baño, en la habitación, etc. Entonces, con este mecanismo, toda la luz se corta dentro, ¿ya? Es súper interesante. ¿Qué podemos hacer con la gestión del agua? ¿Ya?
me ha tocado acá ver emprendimientos que aprovechan las aguas lluvias para regar los patios, ¿ya? Y toda la ornamentación que tenga que ver con flora. ¿Okay? Es súper interesante, ocupan algunos contenedores hechos por ellos mismos, ¿ya? Otros que son comprados, pero los están haciendo. ¿Ya? También ocupar aireadores para llave, que es la imagen que nosotros podemos ver aquí a la derecha, que son unos dispositivos que se atornillan en las canillas de la llave y que permite que salgan menos litros por minuto, pero la sensación en nuestras manos es la misma. ¿Ya? También la utilización de estanques de WC con menos carga o con doble descarga, ¿cierto? También la utilización de urinarios secos. De hecho, estaba leyendo antes de entrar a la charla que los urinarios secos permiten ahorrar hasta 180.000 litros de agua anuales, ¿ya? En lugares que tienen un alto nivel de personas, como por ejemplo un mall, ¿ya? Entonces, es una buena alternativa también pensar en los urinarios secos. Otros emprendimientos que se han generado en torno a la gestión del agua son plantas de tratamiento de aguas grises también para sistemas para empresas de alojamiento y de restaurantes, ¿ya? Son unas plantas básicas, ¿cierto? De unos estanques que tienen filtros, ¿ya? Entonces toda esta agua, ¿cierto? Se procesa adentro, ¿cierto? Y sale agua que puede ser utilizada también para regar u otro tipo de actividad. Me tocó también hace poco una empresa que se dedica a hacer fundas para los hot tub y para jacuzzi que están en el exterior, ¿ya? Y estas fundas permiten que se mantenga la calidad del agua, ¿cierto? El agua clara, transparente, que no les caigan hojas u otro tipo de elemento que haga que el agua se ponga verde. Por lo tanto, esa agua, a través de filtros, ¿cierto? También se puede seguir utilizando. Y además también ayuda a mantener la temperatura del agua. De un día para otro, si tenemos agua a 36 grados, al otro día amanece a 31. Por lo tanto, el gasto de energía para volver a calentarla va a ser menor, ¿ya? Son iniciativas que se están trabajando y estamos apoyando también acá en el centro de negocios. ¿Qué podemos hacer en restaurantes? Lo principal, o una de las cosas que podemos hacer, perdón, es elegir productos locales. Por dos cosas. Primero, porque el turista quiere conocer y quiere probar productos que sean de la localidad. El restaurante también genera esta identidad local en torno a la cocina, ¿cierto? Sobre todo acá en la región de O'Higgins, nosotros somos un lugar privilegiado, ¿cierto? Somos una despensa agrícola que podemos utilizar en nuestra empresa de restaurante. Y lo otro también es porque si nosotros preferimos productos locales, el transporte, o sea, las distancias disminuyen, por lo tanto también el gasto de energía por concepto de combustible es menor, ¿ya? Beneficiando al medio ambiente. Utilizar packaging y utensilios biodegradables, ¿cierto? Revalorar los residuos como el aceite y residuos orgánicos, entre otros, ¿cierto? Hay empresas que se dedican a la recolección de aceite, ellos lo procesan y elaboran otros tipos de combustibles, ¿cierto? En el caso de los residuos orgánicos, la mayoría de las empresas que se dedican a esta recolección la compostan y después la venden como abono, ¿ya? Otra alternativa también, otra acción que podemos hacer en un restaurante es comprar productos a granel. Ahí disminuimos consumos de plástico por concepto de envase. Y acá también quiero detenerme en el caso del agua purificada circular, ¿ya? La que aparece acá abajito, ¿ya? Acá en Pichilemu la he visto en varios lugares. La botella es hermosa, ¿ya? Y un día fui a comer a un restaurante y me quería traer la botella, pedí agua mineral, me la trajeron y me la quería traer para ocuparla como florero o algo, que me pareció muy bonita, pero me puse a leer y decía que estaba basado en el concepto de economía circular. Entonces le pregunté al garzón y le dije, oye, ¿cómo funciona esta agua mineral? Y me dijo que esta empresa, Boreal, la que aparece acá,
instala estos dispensadores de agua purificada, ¿cierto? Y se va llenando a medida de que el cliente lo vaya solicitando. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también se está practicando la economía circular porque está reutilizando la misma botella. ¿Ya? Claudio, ¿quieres? Ah, no, ya. Ya, continúo. ¿Qué podemos hacer en el caso con nuestros proveedores? ¿Ya? Bueno, preferir proveedores que estén alineados con los valores de nuestra empresa, que practiquen, ¿cierto?, los principios de economía circular o de sustentabilidad, preferirlos por sobre otros. Como comentábamos en la lámina anterior, preferir también a los proveedores locales, ¿ya? Además que se mejora la economía de un destino, también está asociado al tema del transporte, ¿ya? Y también, bueno, auditar a los proveedores existentes, comparar entre ellos, ¿ya? Cuáles serían los que menos contaminan, ¿cierto? Y darle prioridad a ellos. En la gestión de residuos, ¿qué podemos hacer? Formar al personal, ya lo principal, ¿cierto? Podríamos también nosotros implementar basureros para distintos tipos de residuos, ¿ya? Separarlos por plásticos, cartones, papeles, latas, vidrio, etc. ¿Ya? También establecer planes para reducir estos desechos, ¿ya? Nosotros, bueno, yo administré por varios años un hotel en Santa Cruz y teníamos convenios con algunos recolectores base, ya que todas las semanas nos iban a buscar estos recursos, ya porque ellos después los vendían a empresas recicladoras, por lo tanto también ayudábamos a la economía local, ¿ya? Y aquí también destacar un caso de éxito de hoteles circulares en España. Ya, esta es una asociación de hoteles que además tienen servicio de restaurante, donde se articulan súper bien con campesinos. ¿Ya? Entonces los campesinos los proveen de alimentos, ¿cierto? Frutas, verduras, hortalizas, etc. Estos hoteles lo utilizan en la operación del restaurante, ¿ya? Y todos los residuos orgánicos, ¿ya?, son guardados y se le entregan a una empresa, que esta empresa la composta y esta empresa después se las pasa a estos campesinos y se reintegra nuevamente en el ciclo, ¿ya? Entonces ahí también se está generando economía circular. ¿Qué podemos hacer en las habitaciones de los hoteles? ¿Ya? Bueno, nosotros sabemos por ley de que la ropa de cama se debe cambiar cada vez que haya un cambio de turista, ¿cierto? Pero si el turista se mantiene, ya nosotros podríamos prolongar el cambio de la ropa de cama, ¿cierto? Siempre, obviamente, comunicando esta medida, ¿cierto? Y que se trata de una medida por principio de sustentabilidad, ¿cierto? También podríamos instalar dispensadores de jabón y eliminar las barras, ¿cierto? O también ocupar jabones ecológicos, ¿sí? O la instalación de dispensadores de champú y acondicionador, y así disminuiríamos el uso de amenities, ¿cierto? De los frasquitos plásticos, ya, por champú y acondicionador a granel. ¿Qué oportunidades nos entrega a nosotros la economía circular? Rebobinando un poco y haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Lo principal, como nos decía Carlos, ¿cierto?, es que es beneficioso para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque disminuye el dióxido de carbono que nosotros liberamos, ¿cierto?, a nuestro planeta. Disminuye costos, ¿ya?, para la empresa, a través del menor gasto energético, el menor gasto en el uso del agua, mejora la imagen, ¿cierto?, de nuestra empresa hacia el exterior, y también nos permite justificar la postulación a instrumentos de fomento. ¿Ya? Cada vez Cercotec, Corfo y otras instituciones del Estado están evaluando mejor a las empresas que practican o tienen medidas de sustentabilidad en las empresas. ¿Ya? Les doy las gracias por haber participado. Ahora
dejo abierto el micrófono para dudas, consultas o alguna opinión que nos quieran comentar. Bueno, más de duda, de verdad no quedó ninguna duda de mi parte. Muy buena su ponencia, muchas gracias por el tiempo y qué bueno que se dicten este tipo de información, porque a veces pensamos que sabemos ese contenido, pero de verdad, siempre quedan vacíos en la información. Es bueno que se refuercen con su ponencia, por lo menos. Muchas gracias por el tiempo y bueno, ahí por mi parte voy a asistir a las otras capacitaciones, a otras charlas que están, creo que hay una a las 1 de la tarde y Cuéntese. y el 21 también hay otra, creo que es mañana, hay otras capacitaciones más. Así que bueno, agradecido. Muchas gracias, Carlos. Y también muchas gracias a Ivana, también que nos escribió por el chat. ¿Alguna otra duda, consulta? Claudio, parece que creo. Sí, hola, Claudio por acá. Bueno, primero agradecer, igual que el anterior ahí, la anterior persona, agradecer por este tema. Yo estoy bastante contento por cuando se hacen estos talleres de economía circular, porque pienso que es bueno el cambio de paradigma que estamos viviendo y sobre todo ahora que se habla mucho de la intergeneracionalidad, que es dejar, ¿cierto?, nuestras descendencias y también educar a nuestros hijos, ya a los más chicos sobre todo. Nuestra generación está en el modelo económico que tú planteaste, ya modelo lineal, y basada, ¿cierto?, en el consumismo, ya en el individualismo, y ahora estamos, yo creo que abriendo un poco la conciencia frente a la cooperación, frente al que somos parte de la naturaleza, ¿cierto?, y no estamos sobre ella, y también a veces nos genera no sé si ambigüedades con referente a, a que estamos inculcando la economía circular a las pymes, ¿cierto? A las pequeñas empresas, pero también vemos que, y por eso también te lo lanzo acá como para ver qué piensas tú referente a esto, porque sabemos que los grandes residuos mundiales son provocados por las redes de pesca. Y ahí no sé si en algún momento determinado él va a llegar también a ese sector, porque por obviamente que hay un poder fáctico, hay un dinero que corre por ahí, ¿cierto? Que no sé si es tan fácil poder influenciarlo. Pero eso, quería ver qué piensas tú de esto que ocurre a nivel, que es algo a lo mejor que se nos escapa a nosotros. Yo siempre digo, bueno, hay que partir por casa, ¿cierto? Eso está bien, yo concuerdo totalmente contigo en eso, ¿cierto? Que hay que partir acá. Pero también vemos que la contaminación a nivel mundial es colosal, po, y eso como en algún momento también nos está pasando la cuenta ya, ¿cierto? Porque por toda la cantidad de fauna, ¿cierto? Y flora que se está agotando, piensa tú las redes de arrastre que nosotros logramos en Chile por lo menos ya restringir y regular eso, ¿ya? Así que eso te lo dejo como, no sé qué, para más que nada, para que tú me puedas plantear, no sé qué piensas de eso. ¿Mm? Sí, bueno, muchas gracias Claudio. Claro, efectivamente hay cosas en las que nosotros no podemos influir, ¿cierto? De manera individual. Tal vez sí de manera colectiva o tal vez con los contactos que pudiésemos tener en algunos niveles más altos que los nuestros. Ahora, mira, hay algunas iniciativas, pero son, como digo, individuales o de pequeñas empresas que se están haciendo cargo, por ejemplo, de las redes de pesca que se encuentran en las playas. ¿Ya? He visto algunas iniciativas como, a ver, no me acuerdo el nombre específico, creo que es Trayun, no estoy seguro, que se hace cargo de las redes, ¿cierto? Las derriten y las transforman en productos funcionales, ese mismo plástico. ¿Ya? De hecho, he visto que están haciendo anteojos, ¿ya? Con las redes de pesca, he visto también que están haciendo otro tipo de productos. Pero claro, es difícil que nosotros como humanos simples, mortales, nos podamos enfrentar a grandes corporaciones. Es algo que hay que trabajar en materia en un nivel que está, creo, por sobre nosotros.
Gracias, Claudio, pero lo voy a llevar como inquietud y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Gracias a ti. Sí. Bueno, aquí Elin nos dice muy bueno, muchas gracias, se me ocurrieron muchas cosas. Gonzalo nos dejó, gracias a Gonzalo. Y María dice muchas gracias por la charla, quería saber si comparten las grabaciones. Sí, Matías. Esta grabación va a estar en el canal de YouTube del Centro de Negocios Santa Cruz y también te vamos a hacer llegar la presentación al email que dejaste registrado en el momento de ingresar. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a todos, reitero el agradecimiento que se hayan quedado hasta el final y nos veremos en una próxima charla. Que estén súper bien. Chao, chao. Gracias, Juan Pablo. Chao, chao. Chao.